Mis queridos hermanos y amigos, qué gusto que estemos de nuevo encontrándonos por este medio. Gracias por conectarte, gracias por tomar este tiempo. Te felicito por estudiar la palabra de Dios y por tener el deseo de conocer el gran amor de Jesucristo y el glorioso plan que Él tiene para nuestras vidas. Estamos en esta sección especial de mi canal, repaso de la lección de escuela sabática, primer trimestre del año 2023, administrar para el Señor hasta su venida, y nos encontramos en la lección número 10, la devolución. Tema muy importante, y de manera muy rápida vamos a pasar a lo que es el texto clave de la lección de escuela sabática en esta semana. Vamos a leer Apocalipsis 14:13. La palabra de Dios dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En el libro de Apocalipsis, el quinto evangelio, la revelación de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar el número 7 por todos lados. El número 7 representa a Dios, perfección, completo, plenitud. El número 7 indica que la acción que se va a realizar o se hizo es una acción que solamente Dios puede hacer. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. Bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Bienaventurados los que lavan y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Bienaventurados los que lavan sus ropas y tienen acceso al árbol de la vida. El texto clave de la lección de escuela sabática es la segunda bienaventuranza que se encuentra en el libro de Apocalipsis. La palabra bienaventurados en griego makarios significa dichoso, significa feliz, significa altamente favorecido por la gracia de Dios, significa que es bendito, significa que la bendición de Dios está sobre esa persona. Y aquí en esta segunda bienaventuranza encontramos una lección, una aplicación muy importante para nosotros en estos días. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando, esta bienaventuranza se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles, donde empieza el epicentro del Apocalipsis. El último versículo del capítulo 11 y a mediados del capítulo 14, donde se encuentra el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje que prepara la gran cosecha que madura a la tierra para que Jesucristo venga en gloria por segunda vez. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Está haciendo referencia al periodo de tiempo del cumplimiento del mensaje de los 3 ángeles. De ahí en adelante, cuando a mediados del siglo XIX comenzó la predicación del mensaje del primer ángel, en ese contexto histórico que arropa a nuestros días, todos aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados. ¿Y qué pasa cuando los que mueren en el Señor van al sepulcro? Dice la última parte del versículo: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, así como la persona descansa y muere, también sus obras cesan. Pero también puede tener una segunda aplicación, y es el legado, es la consecuencia, es el aroma y la huella que nuestra vida haya dejado. Pueden ser las 2 aplicaciones que le podemos hacer a la última parte del texto, porque sus obras con ellos siguen, o los siguen al sepulcro porque cesan, o también podemos interpretar el resultado, la influencia
que nuestra vida, que nuestro ejemplo y que nuestras obras dejaron aquí en la tierra. Y aunque es un texto profético muy importante, nos sirve como base para el mensaje y para la aplicación de la lección de esta semana, la devolución. Y tenemos que trasladar nuestra mente a cuando llegue el fin de nuestros días. ¿Qué va a pasar? Está comprobado. Las estadísticas lo demuestran. Es un porcentaje muy pequeño de las personas que piensan, que consideran o que planifican su muerte. ¿Qué va a pasar cuando usted y yo vayamos al descanso? ¿Cuáles serán nuestras obras? ¿Estamos preparados para la muerte? ¿Qué pasará con nuestra familia? ¿Qué pasará con nuestras posesiones? El repaso de la lección de escuela sabática se proyecta hacia ese momento y cómo nosotros debemos vivir antes de que ese momento acontezca. ¿Cuál es la mejor manera de vivir en nuestra mayordomía, planificando y desarrollando ahora nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestra fe en el Señor, nuestros actos de fe, de benevolencia, nuestras obras de piedad movidas por el Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar cuando llegue la muerte? Cuando ya nuestras obras cesen. ¿Será que nuestras obras no solamente nos seguirán al sepulcro, sino que también serán una influencia para los demás? Y esto arroja y trae sobre el tapete varias preguntas, y es la angustia mental, el afán que todos nosotros tenemos por el futuro. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con mi finanza en lo que estoy haciendo hoy? ¿Cómo puedo crear estabilidad para mi familia? ¿Qué va a pasar cuando llegue la vejez? ¿Cómo será mi fe y mi confianza en Dios? El Salmo 79:1, el salmista David, hablando de la vejez, hace un eco de estos sentimientos y pensamientos propios del ser humano. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es un sentimiento propio de la debilidad humana. Oh Señor, ¿qué va a pasar cuando sea anciano? ¿Qué va a pasar cuando ya no tenga fuerzas? ¿Quién me va a cuidar? Cuando ya yo no pueda defenderme, cuando ya yo no pueda salir adelante con mis propios trabajos y mis propias necesidades. ¿Quién va a atender a mis hijos? Son muestras, son señales, son sentimientos muy propios de cada ser humano. Somos débiles y tan frágiles como una hoja que se seca y cae de un árbol. Ahora, en la lección de esta semana vamos a aprender a poder sembrar un carácter, una actitud y una fe que nos permita a nosotros no angustiarnos por el porvenir, que nos permita a nosotros tener una buena vejez, que cuando llegue el momento de la jubilación, usted pueda sentirse pleno, seguro, acobijado en la esperanza y en la paz que viene del cielo. No nos conviene a nosotros afanarnos por lo desconocido, por lo que va por venir. Fue una de las causas por la cual el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña y podían ver de vez en cuando destellos del resplandor de la gloria de Dios en la cumbre del monte Sinaí, a tan pocas semanas atrás habían hecho un pacto con Dios de que le serían fiel y que serían su pueblo y que le obedecerían cada una de sus palabras y su santa ley, y levantaron para ellos un becerro de oro. ¿Por qué? Porque no supieron administrar la espera. Y entonces su pensamiento fue: no sabemos qué le pasó a Moisés. Estos sentimientos de no tener la seguridad de lo que acontecerá en el futuro, desde el punto de vista de que usted necesita tener el control de todo, son los que siembran incertidumbre, angustia, preocupaciones, muchos pensamientos que perjudican y perturban nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pero ¿qué debemos hacer según la Biblia? La semana pasada, cuando hablábamos de la avaricia, se tocó el tema de la parábola que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, el rico insensato, cuando un hombre interrumpió el gran discurso de Jesús, afanado por la preocupación, movido por la avaricia,
de una herencia que su hermano no quería compartir. Y donde Jesús hizo un llamado muy importante: mirad, observad, poner mucha atención sobre tu corazón, guárdalo de una manera vigilante, de una manera esforzada, para que la avaricia no contamine tu alma. Y entonces dio la parábola del rico insensato. Lucas 12:17 dice: y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¡Oh, qué problema! La pregunta del rico insensato, que además de todas las riquezas que poseía, de la gran cosecha y de que el fruto agrícola de la tierra era tan fructífero, valga la redundancia, era tan abundante, tenía tantos recursos, que su preocupación era la abundancia. ¿Qué voy a hacer? Miren la pregunta que brota desde el interior del rico insensato en esta parábola. Hay una angustia mental, hay una preocupación, hay un gran problema. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? Imagínense ustedes, su problema era la abundancia. El pordiosero más menesteroso no tendría jamás este problema. Esto nos enseña a nosotros que las riquezas no proporcionan la felicidad, que la felicidad no radica en la abundancia, que quizás no es que no seamos plenos ni felices, no porque nos falte un carro, no porque me falte una mayor mensualidad en mi pago del trabajo, no porque yo necesite un mejor teléfono, no porque yo necesite ropa. En realidad, la abundancia, los bienes materiales y la riqueza no responden las preguntas para el futuro y no ayudan, no suman para nuestra paz, porque en medio de la abundancia material, este hombre tenía una gran angustia, tenía un gran problema, porque no sabía qué hacer con tanta cosecha, con tanta producción y con tantos recursos. Podemos leer ahora esta cita de palabras de vida del gran maestro que dice en la página 202: no se aseguró lo único que hubiera sido de valor para él. Al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera, había rechazado la vida, porque Dios es amor y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. Él decía en su corazón: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre no aprovechó lo más importante. Su prioridad era el dinero, su prioridad era los bienes. No buscó la vida, no buscó el amor de Dios, no buscó a la persona de Dios, y con lo terrenal murió. Él pensando, fíjense, aquí tenemos un problema de cómo afrontar el retiro, de cómo proyectarnos hacia nuestros últimos días. Él se estaba proyectando en lo material. Es importante hacer un plan de retiro. Es importante tener ahorros y recursos para que cuando la emergencia, cuando usted ya no tenga las fuerzas para producir como lo hacía en el pasado, usted pueda resolver necesidades básicas suyas y ¿por qué no de los seres que todavía convivan a su lado? Eso es importante, pero no hay nada más importante que la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y toda su riqueza y perder su alma? Él pensaba para su retiro que la solución estaba en almacenar los recursos, y como su atención estaba en la riqueza material, en los bienes, en el oro, en el tesoro de este mundo, alma mía, vas a tener muchos bienes para cuando llegue tu retiro, porque lo que voy a hacer es que voy a crear más graneros para poder almacenar los frutos de mi tierra y los tesoros de mi trabajo, pero no sembró en lo más importante. Es decir, que por contraste,
en la vida del rico insensato, nosotros podemos aprender que en la proyección hacia nuestros días finales, lo más importante es sembrar en la vida espiritual. Por eso Jesús dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La felicidad no está en los bienes. La felicidad no está en los recursos. La felicidad es una persona. Jesucristo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los colocó en el huerto del Edén. Esa palabra significa deleite. No hay mayor deleite, no hay mayor felicidad que estar al lado de Dios, que comulgar en una relación viva, cercana con Dios. Este hombre no se preparó de la manera correcta para su retiro. ¿Por qué? Una causa principal que nos da luz el repaso de la lección de esta semana, porque no entendía la brevedad de la vida. No entendía que la vida solo es un viento, que la vida solamente es una ráfaga, que la vida solamente es un momento, que la vida solamente es un segundo. Hace 2 días cumplí 41 años y me parece increíble porque no sé por qué, pero creo que es difícil madurar y uno va llegando al tiempo donde comienza a venirse pensamientos más filosóficos y veo a mis hijos y me digo, qué rápido ha pasado. Tantas veces que yo escuchaba de la gente adulta, el tiempo pasa volando, los hijos crecen muy rápido. Eso es algo tan trillado, tan repetitivo, se escucha por todos lados. La persona más humilde, con menos intelecto en el mundo, entiende que eso es una realidad, pero solamente se comprende cuando se vive. Mi hijo David Josué tiene 13 años y yo digo, Dios mío, pero todo el tiempo que he perdido con mi hijo, las cosas valiosas que he dejado de hacer, prácticamente ya el tiempo pasa demasiado rápido. La vida es solamente un soplo. Debemos entender en la proyección hacia nuestros días finales que la vida pasa muy rápido y por dicha razón es necesario sembrar en el aspecto más importante, que es la vida espiritual, que es tu relación con Dios, que es tu tiempo de oración, que es tu tiempo del estudio de su palabra, que es tu tiempo para testificar, que es tu tiempo para ir a la iglesia. Es lo más importante porque la vida pasa demasiado rápida. El rico insensato decía, alma mía, muchos bienes tiene, ahora sí estoy preparado, pero ¿de qué le sirve si esta noche vienen y piden tu alma? Te mueres y vas al sepulcro. ¿Qué pasó con todos tus bienes? Entonces es una insensatez, es una necedad, es una ignorancia no invertir en lo más importante. Una de las causas por la cual este rico insensato no hizo una correcta preparación para la posteridad era que no entendía la brevedad de la vida. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo pensar, voy a hacer este negocio, voy a ir a invertir, mañana voy a comprar esto cuando no entendemos que la vida solamente es una neblina? Necesitamos decir, si el Señor quiere, si el Señor me da vida, si el Señor me prospera, si el Señor me guarda, la vida es solamente un soplo. Así que por favor, familia, ¿cuánto tiempo hemos perdido en el trabajo y hemos descuidado la oración? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en banalidades de este mundo y hemos descuidado las cosas espirituales tan importantes? Miren lo que dice esta cita, hijos e hijas de Dios, página 357. Todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse
a todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, les aguarda una ruda lucha. Familia, en los pocos días de vida que nos quedan, en la rapidez de esta vida tan fugaz, lo más importante es el escudriñamiento de corazón. Lo más importante es el tiempo que paso a solas aprendiendo del amor de Dios, humillándome delante de Él, rindiendo toda mi voluntad, descubriendo diariamente toda la maldad que hay dentro de nosotros, que aflora constantemente, esa envidia, esos celos, esa mentira, ese egoísmo que nos hace ser tan infelices, ponerlo en las manos de Dios. Este mundo cada día es más frívolo, este mundo cada día es más distante y podemos notar en la tendencia de las redes sociales, de la tecnología, cómo de una manera más profunda y palpable el hombre se va convirtiendo en una isla, nos vamos aislando socialmente y entonces pasamos horas, mucho tiempo se invierte en frivolidades, en trivialidades, en cosas tan vulgares, en cosas que no aportan ningún significado para nuestras vidas, porque es la estrategia de Satanás que nos descuidemos y entendamos lo fugaz que es la vida y perdamos el tiempo en las cosas que no son importantes, como los bienes, como la riqueza o las trivialidades de este mundo, y entonces no nos enfoquemos en nuestra relación con Dios. El otro gran problema que tenía este hombre es que él fue muy laborioso, era una persona muy responsable, de seguro trabajaba muy duro, de seguro se levantaba muy temprano, era una persona eficaz, era una persona diligente en lo material, en lo laboral, pero no era diligente en lo espiritual. Y ahora vamos a aprender otra vez por contraste. Miren lo que dice Proverbios 27-24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Palabras de vida del gran maestro, página 278-279, dice: es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Lo que quiero decir ahora es que para el momento de la devolución, para el momento de nuestros últimos días, entendiendo que la vida es muy fugaz, otra lección importante es que nosotros entendamos que el dinero no dura para siempre y que debemos administrar nuestros recursos pensando también en el futuro, que debemos evitar, escuche hermano y amigo, el ocio, la ociosidad, que es la mayor maldición para este mundo. El rico insensato era ocioso en el aspecto espiritual. Nosotros debemos ser diligentes en lo espiritual, pero también debemos ser diligentes en lo laboral. No debemos hacer nuestro trabajo de manera chapucera. Debemos aprovechar todo el tiempo para prepararnos, para capacitarnos, para hacer cada día las cosas de la manera más excelente, porque las riquezas no duran para siempre, porque el vigor no será siempre el mismo, porque la lucidez mental no será siempre la que hemos tenido antes. Necesitamos entender que hay que trabajar de manera eficiente, que hay que trabajar con planificación para que nosotros podamos entonces ir preparándonos para el momento cuando llegue el día en que hemos de descansar. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 144 dice: muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto, y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Otro aspecto muy importante es que puede ser que nosotros, pensando para el futuro,
lleguemos a la conclusión. Quizás no es el caso de todos, no todos tenemos recursos que cuando nosotros morimos dejamos un edificio, dejamos una gran herencia y entonces ahora viene un testamento. Pensamos que, bueno, cuando yo me muera, todo esto se puede disponer para la obra de Dios y entonces en este tiempo somos descuidados, somos mezquinos en la causa de nuestro Dios. Fíjense que la cita que yo acabo de leer dice que Satanás obra para que los recursos no entren a la tesorería de Jehová. Y puede ser que ahora en vida usted y yo estemos robando a Dios, estemos siendo malagradecidos y comencemos a buscar muchas excusas. Que si no me agrada el pastor, que si la iglesia no está haciendo esto, que si por Facebook vi en un campamento allá en Brasil que era un desastre, y usted puede buscar tantas excusas, pero la Biblia dice que usted debe llevar el diezmo al alfolí, a la casa de Jehová. Debe haber alimento en la casa de Jehová. Eso no se discute. Deje a Dios el juicio sobre aquellos que están haciendo lo incorrecto. Dios es Dios. Deje a Jehová ser Dios. No podemos dejar una influencia para cuando muramos, en algún momento entonces que estos recursos se tomen para beneficiar la obra. No, es necesario ahora ser un medio de bendición. La avaricia y la falta de planificación y de entender que debo ser un medio de bendición es lo que ha causado tanta ruina sobre este mundo, tanta desigualdad, tantas personas muriendo de hambre, tantas personas viviendo con mucha escasez y pobreza, tantas personas enfermas que no tienen cómo sufragar las necesidades básicas de su vida, mientras hay otros con gran derroche, porque aquellos van acumulando y acumulando en los graneros y no trabajamos para bendecir. Ahorita que tenemos vida, debemos ser fiel a Dios en la mayordomía para poder apaciguar, para poder ser un aliciente para aquellos que sufren. Y este hombre, el rico insensato, fíjense que él decía en Lucas 12:17, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Proverbios 38 dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, dice la Nueva Versión Internacional. No tengo dónde almacenar mi cosecha. Es decir, no pensó, voy a utilizar este recurso para ayudar a los pobres. Voy a agarrar estos graneros para alimentar a tantas viudas. Voy a ayudar a los niños enfermos de Jerusalén. Él no pensó de esa manera porque su amor era por el dinero. Mientras usted y yo tengamos amor por el dinero, no vamos a poder vivir una vida completa, y esa vida completa nos va a permitir que cuando llegue el retiro nosotros descansemos en paz, porque si no logramos perder el amor por el dinero y por lo material, ese gran ídolo Mamón va a acabar con toda nuestra felicidad y con todo nuestro futuro. Por eso es que el sabio Salomón dice, no me des pobreza ni riqueza, solamente dame lo que necesito. Necesitamos no tener amor por el dinero para poder hacer una correcta proyección hacia el futuro. Y quisiera terminar leyendo el Salmo 59, una joya. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. El gran problema del rico insensato que no preparó su retiro, que murió con sus riquezas, es que no entendía que todo es de Dios. Qué salmo tan hermoso. El Señor conoce todas las aves del campo, todas las bestias de las montañas, todo le pertenece. Cada avecilla, cada pajarito, Dios lo conoce de manera personal. Imagínate el aprecio, la atención, el cuidado, la consideración constante que Dios tiene
contigo y conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. De Dios es todo. No necesito tus becerros. Todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre no te lo diría, porque mío es el mundo. Familia, todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño legítimo y absoluto de todas las cosas. Es lógico entonces que todo en esta vida sea devuelto para el dueño, sea devuelto para aquel que es el acreedor, para aquel que es el creador, para aquel que debe recibir toda la honra y toda la gloria. Imaginémonos un obrero que no tiene herramientas ni materiales para trabajar, pero entonces llega a una empresa y el jefe le da la cortadora, le da el serrucho, le da la máquina de clavos, le da todas las herramientas y él comienza a trabajar, él comienza a producir dinero, él comienza a levantar edificios, él comienza a levantar casas. Pero cuando llega el momento del retiro, cuando llega el momento que se va a retirar de esa empresa, él debe devolver todas las herramientas y los materiales porque nunca fueron de él. Pero esas herramientas y materiales le permitieron a este constructor hacer grandes edificios, hacer muchas casas para familia, hacer edificios para que los niños pudieran vivir y estar resguardados, y le permitió a ese obrero forjarse una vida noble, honrada, de esmero, de trabajo, de eficiencia. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 50. Las herramientas son de Dios, los materiales son de Dios, la vida que Él nos ha dado es de Dios, la vista, el olfato, el tacto, los pulmones, el corazón, el guineo, la naranja, la manzana, todo es de Dios. Él nos los ha dado para que nosotros construyamos, dejemos un legado, ayudemos a todas las personas que podamos y de esa manera se vaya forjando en nosotros el carácter semejante al de Cristo. De esa manera vayamos sacando de cada rincón de nuestro ser el egocentrismo y el orgullo, y de esa manera nosotros estemos sembrando una vida que cuando vayamos al descanso nuestras obras con nosotros siguen, pero aparte de eso hemos recibido la muerte, pero somos bienaventurados. Hemos recibido la muerte, pero somos altamente bendecidos porque vamos a resucitar, porque vamos a recibir la vida eterna, vamos a recibir el galardón de la gracia que es la salvación gloriosa que hay en Cristo Jesús. Te deseo lo mejor, mi hermano. De corazón te lo digo. Espero para ti, para mí, para nuestra iglesia, para cada uno de mis hermanos y feligreses, para todos nosotros, que podamos sembrar un carácter y una vida que glorifique a Dios, que nos permita ser bienaventurados y que nos permita prepararnos para cuando en algún momento llegue el día del retiro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima lección.